Hola, bienvenidos a este nuevo Inverso. Estamos súper contentos de que estén con nosotros otro viernes más donde comentamos las lecciones del libro Inverso, que en esta ocasión está hablando del libro de los Hebreos. Está siendo muy interesante y muy importante. No estoy solo, por supuesto, estoy con la querida Emma. ¿Cómo estás, Emma? ¿Qué tal la semana? Hola, muy bien, con muchísimas ganas ya de esta lección y bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a aprender hoy? Bueno, seguro cosas súper interesantes. La verdad es que este Inverso ha sido, la verdad, a mí me ha gustado mucho. Tiene cosas que yo creo que vamos a aprender mucho. Pero bueno, oye, los Inversos no estamos solos. ¿Qué te parece si Ujú. directamente pasamos a los chicos y pasamos a Vamos. introducción? Hola a Hola todos. chicos. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal la semana? Vivo. Estamos vivos. Muy bien, la verdad, muy bien. Bueno, eso es lo importante. Pues como sabéis, estamos aquí con Nadia, con Samuel, con Emma y yo, Josías. Estamos súper contentos de estar con vosotros. Y vamos a comenzar, como todas las semanas, con nuestra lucha y victoria. Porque sabéis que queremos orar, pero queremos orar de manera diferente. Y podéis dejar aquí en los comentarios una lucha, una victoria. Si no habéis visto el primer programa, os lo explico. Eso es muy sencillo. Queremos decir una lucha y una victoria, algo cortito, algo que sea de nuestra vida diaria, ¿vale? Y como siempre, para romper el hielo, si quieren, os digo yo. La verdad es que la semana pasada estuve enfermo y eso me hizo que he dejado un poco el deporte. Y mi victoria es que he vuelto a hacer deporte pues todos los días, porque la verdad es que me gusta mucho, es algo que he incorporado en mi vida y mi victoria es eso, ¿no? Tener como esa perseverancia a poder seguir con el deporte y la verdad es que es una parte para mí importantísima y fundamental. Y mi lucha yo creo que está siendo sacar tanto al perro, que me lo dice mucho Hanna, mi chica, que saco mucho al perro, pero que también me relajo yo, me voy mucho al parque y tal, y me dice, bueno, pero tampoco puedes pasar 6 horas con él. Y digo, bueno, pues es verdad. Así que estoy tratando de cuando le vea la cara al perro no sienta tanta pena y decirle, bueno, te saco. Así que esa es mi lucha, la verdad. Tener como ese equilibrio al sacarlo a la calle, ¿sabes? Bueno, quien quiera decir una lucha y una victoria, adelante. Mi lucha es ser más constante en todo lo que me propongo y mi victoria es que últimamente me tomo las cosas de manera positiva, de manera tranquila y sin tanto nervio ni nada, así que estoy contenta. Pues muy guay. Pues, Dale, bueno, Samuel. sí, sí, claro. Mi lucha, pues, sería. Yo soy una persona que le cuesta mucho concentrarse en un inicio, pero me he dado cuenta que al orar, pues, he notado que Dios realmente me ayuda cuando intento estudiar o cualquier cosa, porque desde que oro y tal, no me levanto. Oye, Y eso, es interesante. pues qué guay, qué guay. Emma, Sí. Pues a ver, mi lucha ahora mismo está siendo un poco tomar decisiones, porque estoy en un momento de mi vida en el que tengo que tomar decisiones y mi lucha está siendo escuchar la voz de Dios, ¿no? No hacer mi propio, que también Dios me tiene en cuenta a mí también, ¿no? Pero un poco escuchar la voz de Dios y a ver qué es lo que Él quiere para mí. Esa es mi lucha actual. Y mi victoria es también que estoy haciendo deporte. Bueno, ya a mí me encanta el deporte, pero la verdad es que por falta de tiempo últimamente no pude ir al gimnasio, así que ahora ya estoy yendo otra vez y es una gran victoria para mí. pues qué guay, qué guay. Bueno, por supuesto, a todos los que nos están escuchando y nos están viendo, podéis dejar aquí vuestras luchas y vuestras victorias, vamos a orar por ello, pero sobre todo, pues decirles que el Señor seguro que os va a acompañar en vuestras luchas y sobre todo cuando nosotros tengamos victorias, agradecerlo y reconocer de dónde vienen, de la perseverancia, pero por supuesto que vienen porque Jesús nos ha acompañado. Así que si queréis, chicos, vamos a pasar a una parte interesantísima, ¿vale? Que se llama interioriza. Y si no lo habéis visto, Emma nos va a explicar qué significa interioriza y sobre todo en qué consta esta parte. Así que vamos a ello. Bueno, Emma, Vale, explícanos, ¿de qué va la interioriza? bueno, interioriza va de analizar un texto de la Biblia por colores. Vamos subrayando cosas que nos parecen interesantes, importantes, cosas que no entendemos o cosas que son promesas, desafíos, ¿vale? Entonces, el texto de hoy se encuentra en Hebreos 8, de 1 al 4, así que lo voy a leer y os voy a decir por qué he subrayado esos colores. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos,
ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que, que presentan las ofrendas según la ley. Vale, empiezo con el color verde, con el color rojo, perdón, que son las cosas que no entiendo, ¿vale? Yo cuando leí por primera vez estos versículos, de repente me encuentro con, ahora bien, el punto principal del que venimos diciendo, yo pensando, bueno, ¿y qué es lo que estaban diciendo antes? ¿Qué es lo que estaban hablando? No tenía ni idea, así que me tuve que poner en contexto y me tuve que leer el capítulo 7 de Hebreos. Y bueno, en el capítulo 7 de Hebreos, básicamente de lo que hablan es sobre Jesús como sacerdote, sobre cómo es él, bueno, hacen como una comparación entre Melquisedec, que es otro personaje de la Biblia, y Jesús. Así que bueno, ahí ya me puse un poco más en contexto y luego lo siguiente ya en azul que subrayé, que son las cosas importantes que para mí me resultaron muy importantes y me llamaron la atención. Dice que, bueno, que ministro del santuario, ¿vale? Habla sobre Jesús y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí está hablando del trabajo, la obra que está haciendo Jesús como sacerdote en el tabernáculo que hay en el cielo, que es el original. Además dice que es el Señor mismo, ¿no? El que está haciendo ese trabajo y que levantó el Señor y no el hombre, que es el modelo original del tabernáculo, según Moisés también levantó, que ya sabemos, ¿no? En la tierra, o bueno, los reyes que fueron reinando a lo largo de la historia. Y luego dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Y otra vez viene algo que para mí es súper importante, que dice, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Qué fue lo que ofreció Jesús? O sea, el mayor sacrificio, ¿no? Y bueno, me llamó mucho la atención porque, claro, me hizo pensar en todo el trabajo de los sacerdotes que hacían en el templo. Y eso implica muchísimo, ¿no? La perfección, la dedicación, el tema de los pecados, traer el sacrificio. Y luego, pues claro, creo que lo principal del Evangelio, de nuestro mensaje, también es eso, que Jesús ofreció la salvación, vamos, su sacrificio fue el mayor, que fue dar su vida para que nosotros podamos ser salvos. Y luego llega otra cosa que no entiendo, que muy bien, como que me cuesta mucho entender este versículo. Dice, así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote. Supongo que habla por la perfección de Jesús, ¿no? Y porque, supongo, no lo sé. Y luego, habiendo aún sacerdotes, esto lo puse en verde porque, bueno, me parece como, bueno, realmente un desafío para nosotros, ¿no? Seguir siendo sacerdotes. Y luego que presentan ofrendas según la ley. Esto también me da un poco de... Es como también un desafío, porque hacerlo según la ley, no sé, como que uno tiene que estar muy atento a lo que hace, cómo lo hace, y me parece muy, muy fuerte para nosotros hoy en día, pero que no es imposible tampoco. No sé qué opináis vosotros. La verdad... sí, No, tú, sí. perdón. Dale, Nadia, dale. No, Sí, Nadia. Que me llama mucho la atención este texto por cómo está escrito, ¿no? Por lo que dice. Y en lo que ha subrayado en rojo, lo de, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Yo cuando lo leí, pensé que también es porque aquí en la tierra es como que, bueno, en ese tiempo, ¿no? Los que eran del linaje de la tribu de Leví eran los que eran sacerdotes, ¿no? Y como Jesús venía de la tribu de Judá, ni siquiera, o sea, siendo el sumo sacerdote, ¿no? No le dejarían ser ni siquiera aquí en la tierra, ¿no? Y me pareció muy impactante. Como nosotros mismos le prohibimos la entrada a Jesús en nuestras vidas. Uh-huh. Oye, muy bueno. Sí. Sí.
La Pues verdad, sí, gracias Nadia, me lo estás aclarando. Ahora que lo estabas diciendo era como, es verdad, Jesús era de la tribu de Judá y no de Leví, sí. sí, no, la verdad, Samuel, sí. ¿ibas a decir algo? Sí, que cuando presentan las ofrendas según la ley, hay un tema que es el tema de la ley y la gracia, ¿no? Y muchas veces creo que como cristianos, cuando leemos por primera vez las epístolas de Pablo, a veces que nos cuesta mucho entenderlo, pero realmente cuando uno se fija, es creo que el tema más hermoso, aparte del punto principal que venimos diciendo, que decía el versículo, es que Jesús, o sea, nosotros merecemos la muerte y el infierno, o sea, merecemos la muerte eterna, como dice en Apocalipsis 20. Y eso lo dice en Gálatas 3, el versículo 10 dice que ninguno puede ser justificado porque la maldición de la ley, perdón, la maldición del pecado es la muerte. Y claro, a nosotros no cumplir la ley, pues entonces la maldición es aplicada a nosotros. Y en la contraparte aparece en el versículo 13, por tanto, como Dios no quiere que la maldición caiga sobre nosotros, Él toma la maldición sobre sí. Ahora, Él ha hecho tanto, y ahora nosotros aceptamos esto por la fe. Pero luego después, la obediencia a Dios no es para ser justificados ante Dios, sino lo que vale en Cristo no es la circuncisión y la circuncisión como obras externas, sino la fe Mm, que obra por amor. Y en otro versículo que es en 1 Corintios 7:19 dice, lo que vale en Cristo es guardar los mandamientos de Dios. Es un versículo que qué la verdad a bueno, mí me gusta muchísimo. qué bueno. Sí, sí, es súper interesante lo que dice Samuel. Yo creo que te sabes la Biblia entera, ¿eh? No, no, me queda mucho Oye, todavía. pero Sí, sí, fíjate, muy de bien. algo de lo que dice Emma, que me ha mucho la atención sobre lo que ha subrayado, este versículo 4, ¿no? De cómo Jesús finalmente no quiere forzarnos, sino quiere entrar en nuestro corazón de manera natural. Y Él no puede estar por arriba de nuestros rituales y quitárnoslo, sino al contrario es lo que dice Isaías, ¿no? Recuerda Isaías 1 que dice, estoy hastiado de vuestros sacrificios, estoy hastiado de todo lo que vosotros tenéis. Por eso quiero darles algo mucho mayor, quiero darles algo que realmente sea lo verdaderamente importante y necesario. Por tanto, es necesario que nosotros hagamos una reflexión, ¿no? Como este versículo. ¿Qué cosas de nosotros no estamos dejando que Jesús haga en nuestras vidas? ¿Qué cosas queremos hacer nosotros en las cuales Jesús quizás no le dejamos entrar, ¿no? Así que me pareció súper interesante el subrayado, Emma. Y bueno, muchas gracias. ¿Alguien quiere decir algo Nada. más sobre esta parte? Hay un punto que, porque Dale, me acabo de dale. dar cuenta, por si acaso alguien se confunda con lo que dije antes, cuando dice que presentan las ofrendas según la ley, yo quería hacer una aclaración de la dualidad ley-gracia, pero realmente que presentan las ofrendas según la ley, también tenemos que tener en cuenta que hay una ley que es simbólica, que es todo el Mm. tema del santuario que aparece en Hebreos 10, versículo 1, que Sí, dice, sí, sí, aquí sí, dice, sí. la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. ¿Por qué? Porque es un símbolo. Pero ahora, la ley de los 10 mandamientos, que Jesús mismo dijo, por ejemplo, orad que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado, y eso iba a ser después de su muerte. O, por ejemplo, en Apocalipsis 11:19, cuando vemos que los 10 mandamientos están en el mismo cielo, en el mismo santuario, en el cielo, entonces vemos que eso no es un símbolo. Mientras que lo que sí es un símbolo son las ofrendas, porque Cristo, nuestra Pascua, ya se fue sacrificado por nosotros. Entonces, creo que ese puede ser otro punto por lo cual Él no puede ser sacerdote en la tierra, porque el de la tierra es solo un símbolo de las realidades celestiales, creo. Totalmente, totalmente. Y lo verdaderamente importante es esa muerte en la cruz, ¿no? De lo que nos hablaba. Es una forma pedagógica en la que el Señor nos señala eso. Así que, chicos, si queréis pasamos al diálogo porque se ve que tenemos muchas ideas ahí en la cabeza y Pues queremos sí. expresarlas. Así que, Vale, la primera pregunta es, Pablo, en los primeros capítulos de Hebreos, se esfuerza por reforzar la figura de Jesús como rey davídico. ¿Por qué lo hace? ¿Y qué significa que Jesús sea el rey davídico? ¿Por qué Jesús debe ser el centro de todo? bueno, pues aquí tiene que haber un poco de contexto de lo que es Hebreos, ¿no? Hebreos, como sabéis, muchas de las epístolas, ¿vale? Son dirigidas, son cartas. Entonces, al ser cartas, se dirige directamente a algún público en específico. Y Hebreos, Pablo en todo este libro se esfuerza para poder hablarle a gente judía, a gente hebrea. Por lo tanto, él lo que quiere es hablarle a su propio pueblo. Entonces, de hecho, habrá textos que dice, oye, tengo mucha pena que vosotros no podáis creer. De hecho, es un libro que no es tanto como Corintios, Romanos y demás, que le habla más a una comunidad multicultural, sino que esta epístola está hablándole directamente a judíos, ¿no? A hebreos. Por tanto, incluso utiliza muchas terminología, ¿no? Como el tema del Melquisedec, las tribus, esto y lo otro. Oye, también se dirige a una iglesia general, pero directamente se dirige
a personas que ya tienen un contexto hebreo. Por tanto, todo esto, el tema del rey davídico, es muy interesante e importante poder destacarlo, porque Jesús, ¿vale?, cumple profecías. De hecho, lo podemos ver con Juan, lo podemos ver con Mateo, lo podemos ver con Lucas, ¿vale? Como todo el tiempo los evangelistas se esfuerzan por decir, y esto que Jesús hizo, lo hizo para cumplir esta y esta profecía. Esto que Jesús hizo, cumplió esta profecía. Porque es muy importante que Jesús, que el Mesías, realmente cumpla la profecía. Es muy importante que el Mesías, el Emanuel, el Dios con nosotros, que Jesús, ¿vale?, realmente en él podamos ver las características de lo que nos hablaba el Antiguo Testamento. Es por eso que Pablo hace un esfuerzo tremendo para que los hebreos reconozcan a Jesús como su Mesías, porque recordemos que había muchos judíos y había muchas personas que, a pesar de tener las Escrituras, a pesar de tener la Torá, no reconocían a Jesús como su Mesías. Y es por eso que es muy necesario e importante que Pablo refuerce la idea de que Jesús es el Mesías. Y eso también para nosotros es muy importante, ¿vale? Porque Jesús no solamente es una persona que nos ha salvado, o Jesús no solamente es un personaje histórico. Oye, Jesús puede ser un personaje histórico, puede ser una persona que podamos leer, podemos saber mucho de Jesús, pero ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Realmente Jesús es el Mesías, es el Dios, es nuestro Dios? ¿O realmente Jesús simplemente es un personaje histórico? Así que tenemos que tener esto. Entonces, ¿qué significa Jesús el rey davídico? Es muy sencillo, ¿vale? Primero, significa que el rey davídico es que viene de la familia de David, y eso es una profecía que se nos habla en el Antiguo Testamento, ¿vale? Que el Mesías vendría del linaje de David. Por tanto, de hecho, Mateo se esfuerza un montón al poner toda la genealogía de Jesús, donde se pone a David ahí, donde se pone en esa genealogía hasta llegar a Jesús. Por tanto, es muy importante. Después, en el versículo 1.5, ¿vale? Os lo voy a leer. Dice, porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, y otra vez yo seré tu padre y él será mi hijo. ¿Qué significa esto? Que Dios reconoce a Jesús como su hijo en la tierra, ¿vale? Y eso es muy importante. De segundo lugar, Dios presenta al Hijo ante el Concilio Celestial, que lo adora, ¿vale? Lo encontramos en el versículo 6 al 8, y después lo proclama el eterno reinado de Dios. Lo tenemos que recordar que Satanás reinaba en este mundo hasta que viene Jesús, muere en la cruz y su reinado se extiende para siempre. Y tercero, Dios corona al Hijo, es decir, le confiere poder. Vamos a leerlo, que está en el 13 y el 14, que es muy interesante, que dice, el cual de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por detrás de tus pies. ¿No son todos tus espíritus servidores enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? ¿Por qué es importante esto, chicos? Porque Pablo hace preguntas todo el tiempo. ¿Quién es Jesús para tu vida? Oye, Jesús, Dios lo coronó, Dios le dio poder, Dios lo puso por arriba de todo nombre. De hecho, nos dirá Filipenses que dice que Jesús no tuvo en cuenta su divinidad, sino que se hizo hombre y se humilló hasta la muerte. Y por eso toda rodilla nos tenemos que doblar ante él. ¿Por qué es importante que Jesús sea el rey davídico? Porque estamos hablando de que él es el que cumple la profecía y él es el que establece realmente el reino celestial en nuestras tierras. Y es por eso y muy importante que lo reconozcamos como Mesías y que ese reconocimiento como Mesías que hagamos pueda ser práctico en nuestra vida, que realmente lo reconozcamos como nuestro todo. Así que es esto. ¿Alguien tiene algo que decir sobre esto? La verdad, yo digo que es uno de los temas más apasionantes que he leído en la Biblia porque, de hecho, yo creo que ninguno de nosotros debemos aceptar a Jesús hasta que estudiemos las profecías. Porque hay muchos que, por ejemplo, me refiero, y quizás sea un problema, nosotros deberíamos siempre tener la actitud porque así nuestra fe será verdadera, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de los bereanos, que decía que cuando el apóstol Pablo les presentaba las cosas, ellos miraban en la Biblia a ver si las cosas que le estaba diciendo eran ciertas. Y por eso, para aumentar aún más la fe en Cristo, yo animo a que todo el que esté escuchando, que investigue las profecías, por ejemplo, de Isaías, que son muy directas. Tiene también su enrevesamiento, pero sobre todo los capítulos 9, el 2, el 11, 42, 49 y el 53. Y cuando lleguen al 53, también que comparen después eso con unas profecías que están en el libro de Daniel, que es el del final, Daniel 12:2. Y luego eso lo comparas, y luego hay 3 capítulos que se comparan, que son si no recuerdo mal, es el 61 o el 67, no, 61 seguro, que es cuando habla de cómo es en el reino de Dios, ¿no? Y con el 26. Y cuando uno compara todas estas profecías por uno mismo, ahí se va a dar cuenta de que realmente Cristo es el Mesías prometido del Antiguo Testamento.
Y bueno, es algo que quería añadir porque la verdad es un tema que a mí me resulta apasionante. Sé que así dicho por encima es muy tal, pero Sí, creo que es complicado decirlo por encima. cada uno en lo individual que coja nota y lo lea por sí mismo, porque es apasionante, sinceramente. Pues sí, la verdad es que sí. Pasamos a la siguiente pregunta, ¿os parece? Sí, claro. Sí. Vale. La siguiente pregunta dice, estamos en una guerra espiritual. Jesús libró esa batalla por nosotros. ¿Por qué su muerte debe ser tan importante para nosotros? En esta batalla que ya hemos vencido, muchas veces pensamos que nosotros tenemos que luchar contra el mal. Pero, ¿cómo debemos de librar esta batalla? Y sobre todo, ¿estamos librando esta batalla solos? Yo quiero decir algo sobre eso porque además tiene muchísima relación con lo que ha dicho Josías antes, y es que en la Biblia, o sea, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el protagonista principal es Jesús. Y cuando empezamos a leer el Nuevo Testamento, en Mateo, como ha dicho Josías, está la genealogía de Jesús. Y entre todos los antepasados que encontramos de él, ¿no? Encontramos personas como una persona adúltera que era Tamar, encontramos a una persona que era prostituta como Rahab, encontramos a Ruth, que era una mujer de origen, bueno, de Moab, en vez de ser de origen judío, tan importante en aquella época. Y también encontramos a Salomón, que era el resultado de una aventura amorosa entre David y Betsabé, ¿no? Eran gente que realmente había habido mucho pecado, ¿no? Y aún así, Dios escogió todas esas personas para llevar a cabo sus grandes planes, ¿no? Para llevar a cabo todo el ministerio de Jesús. Entonces, eso hace como mucho que pensar, ¿no? Porque vemos que realmente también tú y yo también somos personas, ¿no? Pecadoras que realmente Dios nos escoge. Y a pesar de lo que hagamos, a pesar de nuestros problemas, tiene un propósito increíble para cada uno de nosotros en nuestra vida. Y de hecho, cuando decimos el nombre de Jesús, realmente estamos recordando su promesa, porque Jesús significa el que vino a salvar al pueblo de sus pecados. Entonces, realmente, aunque nosotros queremos tener felicidad o satisfacción, que al final es como un resultado, ¿no?, de creer en Él, realmente lo que nos aporta, ¿no?, es la necesidad esa de obtener perdón, igual que necesitaban, ¿no?, el resto de sus antepasados, necesitamos nosotros. Así que para mí es súper importante y por eso necesitamos un Salvador y por eso es tan importante, ¿no?, su muerte. Y no me acuerdo la otra pregunta que has Sí. hecho. La otra pregunta es que en esta batalla que ya hemos vencido, muchas veces pensamos que nosotros tenemos que luchar contra el mal. Pero ¿cómo debemos de librar esta batalla realmente? Ah, vale, y lo de que no estamos solos, ¿no? Sí, y Lo de cómo estamos solos hacerlo. en esta batalla. Pues realmente, ¿no? Dios nos dice que tenemos que batallar con el escudo de la fe, que es al final la religión, la creencia en Él, se basa en la fe, por más que nos den cosas demostrables, ¿no? Se basa en la creencia en la fe. Y realmente es eso, caminar con Él, tener fe en Él y tener fe en que la única manera de poder saber dónde vamos es tenerlo a nuestro lado para seguir nuestro camino con Él, ¿no? Y hay un texto que está en Mateo 28, que nos dice que Jesús mismo dice que nunca nos dejará y que estará con nosotros todos nuestros días hasta el fin del mundo. Así que, aunque a veces nos sintamos solos, a veces nos sintamos que Dios nos ha abandonado, nunca nos abandona. Y realmente Él tiene un propósito para nuestras vidas y se acaba viendo. Aunque a veces pensemos que no, se acaba viendo. Así que yo creo que nunca estamos solos. Excelente. Totalmente, ¿eh? Y a mí me gustaría agregar algo sobre esto, es que muchas veces pensamos que nosotros tenemos que luchar contra el pecado. Y en realidad nuestra lucha no es contra el pecado. O sea, porque el pecado ya lo venció Jesús en la cruz. Nuestra lucha no es para dejar de pecar, sino para acercarnos a Jesús, que es muy diferente, ¿eh? O sea, al final el resultado es el mismo, que finalmente cuando acercamos a Jesús nuestra vida va teniendo frutos en el espíritu, que se va alejando cada vez de una vida pecaminosa, pero es verdad que el enfoque es completamente contrario. Yo me acerco a Jesús y Jesús es el que me sana, que me limpia a través del Espíritu Santo, pero de otra forma es que si yo estoy luchando contra el pecado voy a perder. El pecado es más fuerte que yo y siempre lo va a ser. El pecado es una fuerza muy fuerte. Por tanto, el único que puede vencer esa batalla, y no es una frase cliché, es que realmente tengamos un enfoque de ir hacia Jesús,
a pesar de los momentos malos, los buenos, ir hacia Jesús, y Él nos va a restaurar, Él va a estar con nosotros, y es por eso que creo que es muy importante, ¿no? Que esta batalla podamos librarla yendo hacia Jesús, más que Y no enfocándonos huyendo. en dejar el pecado, ¿no? Porque al final, si yo trato de dejar el pecado, no estoy realmente yendo hacia lo verdaderamente importante. Me gustaría añadir un tema, José, porque has mencionado algo que es, o sea, a mí me apasiona sinceramente. Creo que acabo de repetir esa frase unas cuantas veces, pero que es justamente el de ir hacia Jesús, porque ¿cuál es el primer paso hacia el perdón de los pecados? Es ir a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da el arrepentimiento de nuestros pecados. Es decir, a menudo muchas personas, antes de acceder a Cristo, primero tratan de arrepentirse por sí mismos para ofrecerle algo a Dios. Pero Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y de hecho, Pedro, no sé en qué parte, pero sé que está en Hechos, hubo un discurso que él decía, Jesús ha sido levantado para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Y luego, este versículo es que es muy famoso, y es 1 de Juan 5:14, cuando dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por tanto, podemos acceder a Dios por medio de Cristo y pedirle que nos conceda el arrepentimiento de pecados. Y luego, simplemente, confiar en que lo que Él ha prometido ya es nuestro, aunque todavía no lo sintamos. Porque ahí es donde se prueba nuestra fe también. Y Esto me es un recuerda, Samuel, es un ejemplo que siempre pongo porque cuando lo descubrí ha cambiado tanto mi forma de ver el pecado y de ver el arrepentimiento. Pensar, por ejemplo, en Adán y Eva cuando pecaron, ¿no? ¿Qué hicieron? Huyeron, tuvieron miedo, se escondieron. Y fue Dios quien fue detrás de ellos y dijeron, oye, ¿dónde estáis, no? Y luego siempre lo comparo con la historia de David cuando hizo el censo y él no tenía que haber hecho el censo. ¿Y qué hace David? De hecho es que me encanta porque en el texto bíblico pone que cuando David se dio cuenta del error, de lo que había pecado, su corazón empezó a latir más fuerte porque se estaba dando cuenta de, ¡buah, ostras, la he cagado! O sea, he pecado contra Dios, ¿qué hago ahora, no? Y lo que hace es buscar a Dios porque en su corazón siente arrepentimiento, que es justo lo que dice Samuel, ¿no? Y me gusta muchísimo hacer la diferencia entre el sentir arrepentimiento, porque el arrepentimiento siempre te lleva a buscar a Dios, a estar cerca de Él, a pedir ese perdón y ese cambio. En cambio, cuando lo que hicieron Adán y Eva fue sentir miedo y esconderse, ¿no? Y muchas veces pensamos que encontrar un momento a solas y luchar solos contra el pecado y buscar ese arrepentimiento solos nos ayuda, pero es todo lo contrario y huimos de Dios, ¿no? Cuando es todo lo contrario, cuando pecas, tienes que buscar más a Dios porque eso es lo que te va a llevar a encontrar esa paz en tu corazón y a sentir el perdón. Exactamente. Totalmente, totalmente. ¿Qué os parece si vamos a la siguiente pregunta, que es muy interesante y seguro que nos dará mucho para dialogar? Jesús se nos presenta en Hebreos como sumo sacerdote, ¿vale? Lo cual es algo muy interesante e importante que trae una relevancia a Hebreos, que no solamente es Salvador, no solamente ha muerto por nosotros, no solamente nuestro Mesías, sino que también se presenta como sumo sacerdote. ¿Qué significa esto? Y sobre todo, ¿cuál es su función y cómo nos afecta esto a nosotros en nuestra vida diaria, ¿no? O sea, ¿cómo nos afecta que Jesús sea sumo sacerdote? Pero ya después esto, unido al sacerdocio universal, que es muy interesante, que ya lo dialogaremos, pero sobre todo, ¿qué significa que Jesús sea nuestro sumo sacerdote? Pues una pregunta que es una bomba. Es una bomba, como dice, el punto principal de toda nuestra fe y de todo lo que creemos, ¿no? Y creo que la respuesta a ello está en Hebreos 10:19, que dice, así que hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. Un punto que quería hacer, porque en el original lugar santísimo no dice esa palabra, sino dice ta avia, ¿no? Creo que lo anoté, pero son dos palabras distintas y lo que realmente dice es el santuario, ¿no? Que bueno, tiene que ver con el tema de la purificación del santuario en el libro de Daniel, ¿no? Pero bueno, no sé que no tenemos mucho tiempo para entrar en detalle, pero que Jesús es el que se presenta en el santuario celestial por nosotros. Ahora, ¿qué es lo que hace ahí? ¿Qué es lo que nos permite eso, ¿no? En Hebreos 7, el versículo 25, dice lo siguiente, dice, por eso puede también salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, cuando nosotros presentamos una oración a Dios, en el nombre de Cristo, Él es el que ruega por nosotros y presenta esa oración por medio de sus méritos al Padre. Luego después, esto es lo que nosotros vemos, por ejemplo, cuando en Juan 16:26, Jesús dice que cuando pidáis en mi nombre,
no digo que yo tenga que rogar por ustedes, pues el Padre mismo os ama. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Que Él como intercesor va a rogar por nosotros al Padre, va a presentar nuestras oraciones, nuestras peticiones a través de Él con sus méritos y lo va a hacer digno para el Padre. Porque nosotros por nosotros mismos no podemos acceder a Dios porque estamos llenos de pecado. Moriríamos al instante. Mientras que por medio de Cristo es que nuestra oración realmente puede ascender al Padre. ¿Y qué más? Y luego después, ¿qué es lo que dice Jesús? Que es que el Padre nos ama tanto que a la primera que Jesús presenta eso, ya Él mismo ya está en ese mismo instante respondiendo, porque nos ama con un fervor enorme. Y eso es lo que se dice en 1 de Juan 2, versículo 1, cuando dice que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, ¿no? Pero no es para causar pena a Dios, ¿no? Sino que el famoso versículo, ¿no? Juan 3, 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su unigénito Hijo para que todo aquel que confía o cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces yo creo que eso es algo fabuloso. Y luego eso después, a la vez después en Apocalipsis se nos presenta que por medio de ese sacrificio que Él hizo por nosotros, Él nos convirtió en un reino de reyes y sacerdotes para el Padre, ¿no? ¿Y qué significa eso? Significa que, por una parte, somos hechos santos. Es decir, la palabra santo significa apartados para Dios, para su servicio. Pero dice, aparte de esa iniquidad de todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero si pecas, vuelve a Cristo, como decíamos antes, ¿no? Y en 1 de Pedro 2, los versículos 9 y 10, creo que es donde se presenta más este asunto. Y la verdad lo presenta de una forma que a mí me fascina también, me fascina. Y es, 1 de Pedro 2, perdonen que la Biblia esta es nueva y No te está preocupes. todavía, la Biblia todavía está así como que... Se pierde Pedro, se pierde Pedro. Sí, se pierde. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais llamado pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Y la verdad es que es la obra esta es preciosa porque no solamente nos salva, sino que ahora nos convierte en sacerdotes para decirle, como dice en Apocalipsis, todo aquel que escuche diga, ven también, porque al fin y al cabo es el mayor acto de amor hacia nuestro prójimo, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, eso era lo que quería decir y bueno, un tema que... Sí. En adición, Samuel, a lo que estás diciendo, y es un inciso muy importante sobre Jesús como sacerdote, es que Él, como tú bien dijiste, como sumo sacerdote, lo que hace es purificar el templo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener esa entrada hacia Él, ¿no? En ese templo, en ese templo. Por tanto, a mí me llama mucho la atención que primero también Pablo nos dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y la única forma de que nosotros podamos recibir al Espíritu Santo, como podemos ver en el Antiguo Testamento, solamente una vez al año, Dios se manifestaba en el templo terrenal. Y era el día del Yom Kippur, el día que estaba totalmente purificado. Por tanto, ¿qué significa esto? Que para que yo pueda tener la obra del Espíritu Santo en mi corazón, como templo del Espíritu Santo, es que yo tengo que estar puro para recibir al Espíritu. Y la única forma en la que yo pueda ser puro para recibir al Espíritu Santo es por medio de Jesús, porque su obra sumo sacerdotal nos habla de la purificación del santuario y al mismo tiempo nos purifica a nosotros para recibir al Espíritu Santo. Yo creo que es una implicación importantísima, ¿no? Cómo Jesús se presenta como sacerdote realmente hacia nosotros para purificarnos, purificar el santuario y de una vez por todas poder reunirnos con Él cuando seamos puros, y bueno, cuando Él nos haga puros en su nombre. Exacto. Yo creo que, o sea, es muy interesante lo que mencionas, Josías, porque es que hay un versículo, yo creo que es por proporciones que nos da consigo el Espíritu Santo, porque si nos fijamos, por ejemplo, en Tito 3, el versículo 5, dice que Jesús nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por medio de su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. O sea, cuando Jesús ascendió al Padre, Él pidió, creo que el Espíritu Santo para cada uno de nosotros, para que ese Espíritu nos fuera dado, pero claro, es verdad que hay proporciones, ¿no? Y claro, cuando ya después estamos purificados, por ejemplo, sabemos que hay dos lluvias, la lluvia temprana y la lluvia tardía, que ya es otro tema, ¿no? Pero que la lluvia temprana nos prepararía nos purificaría, nos cambiaría, y luego después hay otra proporción que es la que nos da los dones, ¿no? Creo que es algo que es muy interesante, la verdad.
y que por eso debiéramos recordar también que, por ejemplo, en Romanos 15:4 se dice que todo fue escrito para nuestra enseñanza, ¿no? Y luego en Deuteronomio y en Lucas nos anima a, por una parte, no parar de leer la Biblia todos los días. Y en segunda parte, siempre orar para que lleguemos a estar en pie cuando Cristo vuelva, ¿no? Creo que esa es otra de las cosas en las que tendríamos que tener en la mente como sacerdotes para prepararnos para llevar el Evangelio también a otros, ¿no? Emma, Nadia, para vosotras, ¿cuál crees que es la función, o sea, como nosotros como sacerdotes, o cuál crees nuestra implicación diaria? ¿Qué significa a nuestro día a día ser sacerdotes? Para mí es ejemplo. O sea, significa que debo transmitir, ¿no? Lo que Jesús me ha enseñado, y por eso me parece súper importante que no solo conmigo mismo, sino que pueda reflejarlo a los demás, y porque el sacerdote en aquel tiempo era una persona, ¿no? Que la gente se fijaba en cómo actuaba, ¿no? Y no es por tener que aparentar, tiene que salir de manera natural, ¿no? Pero a través de lo que Jesús nos ha enseñado, ¿no? Poder aplicar eso en nosotros y reflejar un carácter y una luz que los demás digan, Jolín, tiene algo, voy a ver qué es. Y de esa manera poder transmitir, ¿no? A Jesús. Yo creo que es mucho mejor esa manera que ponerte a hablar con alguien de la nada sobre la Biblia o sobre cualquier cosa. Yo creo que el ejemplo hace mucho más, y por eso creo que lo que Jesús quiere es eso, que hagamos un ejercicio de aplicar, ¿no? Lo que nos ha enseñado y reflejar su carácter de amor a los demás. Yo creo que es eso. Sí, mi respuesta es muy parecida, porque creo que ser sacerdote es representar a Jesús. Es como decía el texto al principio, ¿no? Cuando iniciamos en la lección de hoy, pues hablaba el texto de la comparación entre Jesús como sacerdote y Melquisedec como en la tierra, ¿no? Entonces creo que primero que es una gran responsabilidad, porque estamos representando el carácter de Jesús. Y segundo, que es como decía Nadia, ¿no? Es un ejemplo, pero no porque tengo que ser un ejemplo conscientemente, decir voy a hacer esto porque tengo que dar ejemplo, sino porque viene de manera natural, porque vas pasando tiempo con Jesús, lo conoces en profundidad, y ya cuando conoces en profundidad y pasas tiempo con alguien, automáticamente empiezas a copiar cosas de esa persona, ¿no? Y se te van pegando, entonces vas dando ejemplo porque de forma natural. Entonces, para mí eso es ser sacerdote. Totalmente, totalmente. Muy bueno, muy bueno. Muchísimas gracias. También ese trabajo en equipo, ¿no? Jesús como nosotros somos sacerdote y nosotros como sacerdotes, ¿no? O sea, realmente somos embajadores, ministros del Evangelio, que llevamos cada uno de nosotros la salvación a todo el mundo. Así que, chicos, ¿qué os parece si pasamos ya a la última parte de nuestro inverso, que es Implícate, donde pasamos a consejos prácticos, consejos de nuestro día a día? Así que vamos a ello. No sé quién de vosotros se va a animar el primero, o quién quisiera ser el primero en aventar ese consejo práctico, esa implicación, o eso donde tenemos que implicarnos para poner en práctica lo que hemos hablado hoy. Así que el que quiera comenzar, adelante. Va, empiezo yo. Vale. Oye, pues hay muchos voluntarios, ¿eh? Bueno, pues va, voy. Yo estaba pensando que siempre digo, cuando doy el consejo es porque primero me lo aplico a mí misma, que es con lo que yo me quedo. El tema de leer más sobre Jesús, o sea, estudiar mejor. Por ejemplo, ver a Samuel, que conoce tanto sobre profecías, como que me ha inspirado, ¿no? Entonces yo con lo que me quedo es que tengo que estudiar más, no leer, sino estudiar más la Biblia, entender y profundizar. Total. Venga, Nadia. Nada, yo me quedo con que cuando haga algo que me sienta mal, porque cuando me sienta mal por algo, en vez de esconderme, que vaya a Dios, ¿no? Que le cuente, que sea el primero en enterarse de cómo me siento, y que sé que eso me va a dar paz, así que yo me quedo con eso. Muy bueno, muy bueno. ¿Samuel? Pues animar a la gente que, como dijo Nadia, acercarnos a Dios, básicamente cuando nos encontremos manchados por el pecado, tal cual estemos, porque hay una cita que me gusta mucho, y es que da igual cuán enterrados en el pecado estemos, que no hay abismo tan profundo del cual Dios no nos pueda sacar. Y, por ejemplo, tenemos un ejemplo, es María Magdalena, o tenemos al apóstol Pablo cuando dice, de los pecadores yo soy el primero.
Entonces, animarnos a acercarnos a Cristo y pedirle que si nuestro corazón está duro como una piedra, que le pidamos a Dios que nos conceda eso, el arrepentimiento, el perdón de nuestros pecados, y que cada día estudiemos la palabra de Dios y encomendemos todas nuestras angustias y todas nuestras cosas a Dios. Totalmente. Yo, por último, el consejo práctico para implicarnos es pasar de la culpa a la responsabilidad. ¿Por qué? Porque la culpa es algo que el enemigo quiere que estemos, ¿no? Siempre es volver al error, volver al error, volver al error, ¿no? Es que he hecho esto, he hecho lo otro. Y nosotros, Dios, cuando vamos a Él, le confesamos nuestros pecados, tira al fondo de la mar y no se acuerda de ellos. Vamos y decimos, Señor, ¿te acuerdas que ayer te dije? Y dice, no me acuerdo, chico. Yo me acuerdo de tu hoy y de tu ahora porque te he restaurado. Pero sobre todo pasar a la responsabilidad. ¿Qué significa esto? Ser responsable de sus acciones. Oye, me he equivocado, he hecho algo, oye, yo enmiendo mi error, confieso lo que he hecho y trato de cambiar y seguir hacia adelante. Esa es responsabilidad. Y eso es muy interesante e importante, pasar de la culpa a la responsabilidad. Así que, chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros este inverso. Gracias, Nadia, gracias, Samuel, gracias, Emma. Gracias a ti que nos estás escuchando desde casa. Así que, Samuel, Nadia, nos vemos en el siguiente inverso y muchas gracias por habernos acompañado. A Muchas ustedes por gracias, ha invitarnos. sido genial. Chao. Adiós. Hasta luego. Vale, pues ya hemos llegado al final de la lección de hoy. Josías, ¿qué te ha parecido? La verdad es súper interesante. He aprendido un montón de cosas y la verdad que de vosotros y de vuestras participaciones y demás, yo he estado súper contento y yo creo que muchas cosas yo me las voy apuntando y me las voy a guardar para toda la vida. Sí, yo igual, siento como una paz, de verdad, siento que estoy aprendiendo un montón y que me está ayudando muchísimo estudiar hebreos. Totalmente, Con totalmente. Así vosotros, que invitamos, también, que estoy aprendiendo un montón. sin duda alguna. Así que invitamos a todos los que están en casa a que sigan adelante, que estén bien y sobre todo que sigan estudiando hebreos, que sigan estudiando inverso y que ojalá esto pueda ser de gran ayuda. ¿No? Recordar que aquí abajo os dejaremos un montón de cosas, las preguntas para que podáis dialogar y ponernos en práctica con vuestro grupo de amigos y sobre todo pues dejaremos también la lección de inverso para que podáis estudiarla. Y bueno, estamos súper contentos y nos vemos en el próximo inverso, que nos trae un tema súper interesante. ¿Qué significa que Jesús sea hijo de Dios? ¿Cómo podemos unir el Antiguo y el Nuevo Testamento? Y sobre todo, ¿cómo puede ser que Jesús y Dios sean la misma persona y al mismo tiempo diferentes? Bueno, un montón de cosas súper interesantes. Así que, Emma, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por acompañarnos y, bueno, gracias a ti que estás con nosotros de casa. Así que hasta la próxima, Gracias, Emma. Josías. Hasta la próxima. Hasta la próxima.